Ok, Romanos 2. La semana pasada con el pastor Hassan llevó todo el estudio solo con 3 versículos. Y para repasar un poquito, estaba hablando acerca de aquellos moralistas que de repente creen estar en la razón, creen tener justicia en sus vidas, y resulta que no es así. Solo es un maquillaje, y estos levantan la mano y señalan a los demás en forma de condena, ¿no? Dice: ustedes son pecadores. Y me acordaba que hay un dicho que dice que cuando tú señalas a alguien, hay 3 dedos que te están apuntando a ti, ¿no? Entonces, eso sucedía comúnmente con estas personas que no creían tener necesidad de arrepentimiento, sino que ellos estaban bien, pero eso sí, eran buenos para condenar a los que estaban en pecado, ¿no? A los pecadores. Y Pablo les está hablando duramente ahí en Roma y les dice en el versículo 3: ¿piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Pablo pregunta: ¿eso es lo que tú piensas? ¿Crees que juzgas y condenas y que tú, que haces lo mismo y las mismas cosas, vas a escapar del juicio de Dios? Imposible escapar del juicio de Dios. Pero en el versículo 4 hace otra pregunta. En el tercer les dice: ¿piensas esto? Y en el cuarto le dice: ¿es acaso que menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿O es un tema de ignorancia? ¿Es un tema de que desconozcas estos atributos de Dios? Vamos a orar. Señor, gracias por el tiempo que nos das de estar aquí, de poder meditar en tu palabra. Prepara nuestro corazón, Señor, para escuchar y recibir el mensaje, y podamos ser nosotros también buenos maestros para exhortar y animar con gracia a otros, Señor, a practicar lo que tú hoy quieres enseñarnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria. Amén. Ok, entonces esta pregunta es interesante y casi todo lo vamos a resumir en este texto. Dice: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ok, Pablo se pregunta: ¿tú estás juzgando y estás condenando a otros porque ignoras estas cosas? ¿O porque realmente piensas que no tienes necesidad? ¿No has pensado que el mismo juicio va a venir sobre ti? El versículo 3 dice: el 4: no podemos menospreciar la riqueza, el valor tan grande de su benignidad. Y la benignidad de Dios es aquello que no te hace daño, es aquello que es bueno para ti. Es todo lo contrario. Mira, esta benignidad de Dios la podemos notar justamente cuando estás recibiendo algo bueno de parte de Dios, cuando Dios no tiene por qué hacerlo contigo. Dios no tiene por qué manifestarse en su bondad y en su benignidad cuando no necesita hacerlo contigo, no necesita hacerlo conmigo. Sin embargo, Dios así es, no es tan bueno que viene y expresa su benignidad en tu vida. Y Pablo pregunta: ese valor no puedes ignorarlo, no puedes omitir o no puedes desconocer lo grande y lo valioso, esa riqueza de su benignidad. No podemos hacerlo. Dice: no podemos estar hablando de un tema de ignorancia, de su paciencia, que tiene un efecto evidente en nuestra terquedad o en la necedad de este pueblo, que está manteniendo una postura obstinada, necia, terca. Y no sé si hay alguna semejanza con nuestra vida o con alguna área en nuestro corazón o en nuestra mente que de repente tiene una postura bastante necia y dice: de aquí no me muevo.
y te plantas y te quedas y no te mueves. Y Dios tiene paciencia contigo. Dice, ¿qué pasa? Ok. ¿Cuál es la actitud de Dios a la hora de aplicar su paciencia? ¿Dibujará un ceño en su frente mientras guarda su paciencia contigo? No, ahí está. ¿Cuál es la actitud de Dios mientras guarda pacientemente? La paciencia de Dios es muy diferente a la nuestra. La paciencia de Dios es aguanto, tranquilo, y mire cómo se complementa. Ahí mismo en el 4 dice, ignorando, dice, o menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Longanimidad, ¿qué significa longanimidad? Es el ánimo prolongado generosamente a través del tiempo o a pesar del tiempo. Es decir, que Dios tiene un buen ánimo que se prolonga y lo tiene con generosidad en nosotros. O sea, la actitud de manejar su bondad, su benignidad y su paciencia de Dios es nada similar a la nuestra. Porque sí podemos tener paciencia cuando esperamos en el coche antes de que salga nuestra esposa porque estamos esperando que se arregle. ¿Y cómo es nuestra paciencia? Hombres, estamos en la casa, ya acabé, y das unas vueltas, oye, ya no, y terminas saliéndote de la casa porque ya te cansaste de estar apurando, y te subes al carro y estás en el carro y pones música y estás viendo, sacas el celular, y así es tu paciencia. O sea, hay cero longanimidad en nuestra paciencia. ¿Sí? No, creo que no hubo empatía con lo que dije con los hombres que vinieron aquí. Pero bueno, hay algunos hombres que sí son así de impacientes. Pero Dios no es así. Dios tiene un buen ánimo y tiene una buena actitud a la hora de esperarnos y tener esa paciencia. Y no es posible. Pablo dice, ¿qué pasa? ¿Estás ignorando esta actitud de Dios? ¿Estás ignorando este gran atributo de Dios tan rico y tan valioso? ¿Que andas señalando y andas condenando a la gente? No puede ser. O sea, no puede ser. O sea, no debería haber manera. Pero quiero mencionar algo de esto. Esta paciencia, esta benignidad que tiene Dios con nosotros, es generosa y con buen ánimo. No está puesta nada más para estar y simplemente manifestar que Dios es así, diferente a los hombres. Tiene un propósito. Y lo dice ahí mismo en el versículo 4. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Ignoras todos estos atributos de Dios? Sabiendo que a donde te están llevando es al arrepentimiento. ¿Es eso? ¿O de qué se trata entonces? ¿Por qué estás ignorando que Dios es tan bueno, que Dios es tan paciente? Que Dios tiene el mejor de los ánimos para esperarte. Y en el tiempo también es generoso de aguantar. Y el día que estuvimos de frente con el Señor y entendimos que necesitábamos de Él y rendir nuestra vida a Él, dijimos, ¿cómo tuvo paciencia conmigo? ¿No? Y se abren los ojos y dices, Dios, ¿cómo pudo aguantarme? Qué grandeza, qué valioso es el Señor y sus atributos para conmigo. Él no lo puede entender porque se supone que debían de saberlo, Pablo, y que esto nos debe guiar al arrepentimiento. Quiero que veas lo que dice Zaqueo, y vamos a Lucas 19:1, por favor. Ya la mayoría debe conocer la historia de Zaqueo. Lucas 19. Quiero hablar un poquito, quiero enfatizar el tema del arrepentimiento y que Dios, su amor y su gracia justamente tiene un propósito, y es guiarnos, es orillarnos, es darnos la dirección, mostrarnos el camino que tenemos que seguir, cuáles son los pasos que hay que tomar para llegar al arrepentimiento. Yo sé que aquí podemos haber arrepentidos, 100% arrepentidos, pero si hubiere uno, hubiere dos, o hubiere uno que no está aquí pero que está afuera, sepamos enseñarles
esta gracia de Dios, este amor del Señor. Juan el Bautista, justo con lo que empezó cuando empezó a predicar, fue: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces no es arrepiéntete porque es necesario que te arrepientas, no, es porque Dios se acercó y ha tenido paciencia y ha sido bueno y ha tenido longanimidad contigo, y eso te debe de llevar al arrepentimiento. Si no te presentas delante de Dios, si Dios no se presenta, mejor dicho, si Dios no se presenta delante de ti, pues ¿cómo te vas a arrepentir? ¿Qué te estimula a arrepentirte? Si no hay luz que te deje ver tu necesidad. Por eso Juan el Bautista decía: arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. El Rey de Reyes ha dejado su trono y ha bajado a la tierra y se ha hecho hombre para estar en medio de nosotros. Necesitas arrepentirte. Dios es bueno, Dios fue bueno, Dios tuvo la paciencia de estar aquí, caminar entre los hombres con el propósito de que nos arrepintamos. Entonces Juan el Bautista no lo ve de otra manera. Necesitamos arrepentirnos. Arrepiéntanse porque Dios se acercó a nosotros. Así es, ¿no? Así tiene que ser. Entonces vemos qué dice Zaqueo ahí. Leo la historia. Para los que ya la saben, pues bueno, la repasamos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro, un árbol como de estos almendros que son de tronco y luego las ramas se extienden, y dice subió al árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, todos nosotros. Pero repasemos un poquito esta historia de Zaqueo. Zaqueo, un hombre baja estatura, chaparrito, no puede ver a Cristo por la multitud, pero sabe que ahí viene y quiere conocerlo. Inteligentemente se trepa a un árbol, se encarama en una rama para poder verlo, y se asegura de verlo y ubicarlo. Zaqueo era un hombre rico, no era un publicano. Los publicanos eran ricos, pero el jefe de los publicanos era más rico, porque todos se reportaban con él. Y para explicar un poquito acerca de qué es un publicano: es un recaudador de impuestos, alguien que trabajaba para Roma y cobraba los impuestos a todos, incluso a los de su mismo pueblo. Y era injusto, porque si Roma les pedía: ¿sabes qué? Quiero 20 pesos por cada persona, pues me los tienes que entregar. Pues llegaba el publicano y les cobraba 100 pesos, 80 para mí y 20 para Roma, ¿no? Y 20 para Zaqueo, ¿no? Que era el jefe. No lo sé. La cosa es que abusaban en sus impuestos. Entonces los judíos los tenían como lo peor de los pecadores, porque eran como un ejemplo de traición hacia su pueblo. Eso eran los recaudadores de impuestos. Entonces ya vemos que era un hombre rico, un hombre poderoso, que cuando Jesús se acerca, nos atrae. Él es el que se acerca, Él es el que pasa cerca de ti. Y cuando Jesús va cerca de ahí, llama la atención y Él quiere verlo, se asegura de mirarlo. Y qué impresionante que cuando Jesús lo ve, pues difícil no verlo, ¿no? Si vas pasando por el camino y una rama sale por ahí y ve el tipo colgado ahí con sus ropas y todo lo demás. Y ese que no, Zaqueo, baja deprisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Qué hermoso, ¿no? Imagínate, alguien que era repudiado por su mismo pueblo, de repente un rabí, un maestro como era Jesús, alguien que seguía a las multitudes porque era muy popular, deseaba verlo al menos. Dije: a ver, ¿quién es Jesús? Muy bien. Y Jesús, que en ese momento le diga: bájate de ahí, te vayas a descalabrar, voy a ir a tu casa.
se baja rápidamente y va a la casa de Zaqueo. Y aquí es donde viene este proceso de arrepentimiento. Dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿De quién murmuraban? De Jesús. A él lo odiaban y lo despreciaban y lo calumniaban y todo, ¿no? Porque pues, era un hombre pecador y traidor a su patria. Pero de quien murmuraban era de Jesús. No era digno de un hombre rabino, un hombre respetuoso, un hombre santo, que entrara y compartiera el mismo espacio, la misma mesa en la casa de un pecador, que además era considerado traidor, avaro, injusto. Eso no era digno. Menos Jesús. Jesús era el menos digno de todos de entrar en ese lugar, en esa casa. Sin embargo, Dios es bueno, su benignidad estaba ahí. Es la benignidad que está hablando Pablo. Él dice: Dios es bueno, se acerca a ti, no lo mereces, pero Él viene a ti. Y Él viene a este Zaqueo, entra en su casa y me encanta esta parte porque dice, el versículo 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Puesto en pie. Antes de ponerse en pie debió haber estado sentado con Jesús. ¿Cuánto tiempo? No dice la Escritura, no lo sé, pero seguramente fue el tiempo suficiente para que él dijera: me voy a poner de pie, Señor, la mitad de lo que tengo. Si él tenía $1,000,000, dijo: ¿sabes qué? La mitad se lo voy a regalar a los pobres. ¿Quién está diciendo eso? ¿Un hombre avaricioso que no le importa que su mismo pueblo lo condene, lo rechace por dinero? Sí, ese era Zaqueo. Entonces el efecto de la bondad, de la benignidad de Jesús, entrando en la casa de alguien que no lo merece, sentándose con él, causó un efecto que estaba llevando al propósito de Jesús. Porque ¿qué dice al final? Porque vine a salvar lo que se había perdido. No vine por los justos, y este estaba perdido, y a él vine. Y cuando Zaqueo se pone de pie, dice: lo voy a dar todo, a la mitad a los pobres. Y si a alguien le he robado, y lo dijo con mucha propiedad y con mucho cuidado, pero él le había robado a todos, porque con todos era injusto, a todos les pedía de más. Por eso era rico. Pues si se hubiera conformado con su salario, con su justo pago, para que el pueblo no tuviera contra con él, pues nunca había llegado a rico. Pero dice: se lo voy a devolver 4 veces. Piensa en un gobernador, no de aquí, de otra nación, que haya sido ladrón. Y están pensando en puros locales, ¿verdad? Dice: no, pues de otro país no, aquí tenemos muchos en cuáles pensar. Piensa que de todo lo que ha robado al pueblo, diga: voy a devolverle 4 veces. ¿Le alcanza? ¿Y alcanza por volver a pagar? ¿Cómo le hizo Zaqueo? ¿Entonces se quedó sin nada o qué? Probablemente se hubiera quedado sin nada, pero no le importó. Y fue un compromiso que hizo delante de Dios. Dijo: si a alguien le he robado, se lo voy a devolver 4 veces. No dijo: le voy a regresar el doble. No, 4 veces. Ya regresarle la parte que había robado ya era quedarse pobre. Ahora regresárselo 4, iba a quedarse con deuda. Pero escuchen esto: la benignidad de Dios hace esto en nuestras vidas cuando Dios se presenta con nosotros. Dios nos está llevando al arrepentimiento. Y estoy hablando del arrepentimiento que te hace hacer las cosas diferentes a las que hacías. Si antes hacías estas cosas, una vez que te arrepentiste ya no las haces. Ahora empiezas a hacer unas cosas totalmente contrarias, conforme a lo que Dios quiere. Y si alguien está pensando por ahí: bueno, yo creo que me he arrepentido y he crecido en muchas cosas, pero de repente sí todavía tengo cosas que arrastro y que vuelvo a caer en la misma piedra y vuelvo a caer, es normal. Eso no significa que no te has arrepentido, porque te puedes arrepentir y puedes haber crecido y madurado en el Señor y cambiado muchas cosas, pero muchos tenemos todavía cosas en las que volvemos a tropezar. Y dices: ay, otra vez en la misma piedra. Pero estamos hablando de la benignidad, pero también de la paciencia de Dios. Y noten este detalle de Jesús con Zaqueo.
le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dios es bueno para decidir ir a tu casa. Dios ha sido bueno para decidir acercarse a ti, que eres un pecador y que no merecíamos la visita de Jesús. Pero ahí está su bondad y ya nos está jalando al arrepentimiento. Pero cuando lees esta parte, dice claramente: porque hoy es necesario que pose en tu casa. Pero si tú mañana abres tu Biblia y vuelves a leer este fragmento, ¿sabes qué vas a leer ahí? Cuando diga porque hoy es necesario que pose en tu casa, seguirá estando en presente. Y si decides ignorar ese texto, no te lo recomiendo. Pero si lo ignoraras y lo vuelves a leer mañana, y de aquí a un mes, y de aquí a un año, y de aquí a 2 años, vas a volver a leer: hoy es necesario que pose en tu casa. Y que no pase el tiempo, y que no pasen los años, que no pasen los días, ni las semanas, ni los meses. Aprovecha hoy. Pero Dios va a ser paciente. Si tú estás teniendo una lucha y decir: si quiero rendirme, me quiero arrepentir, pero es un grande compromiso no hacer lo que hacía y regresar lo que he pagado, lo que he robado. Como a mí, hablo de Ricardo. Dios ha tenido tanta paciencia conmigo que aunque he leído muchas partes de la Escritura y no las he obedecido, cuando vuelvo a leer, Dios me vuelve a hablar para ese mismo día. Dije: Dios, esto lo he leído hace años y no lo he madurado. Y aquí estás y me lo vuelves a decir hoy una vez más, que quieres posar en mi casa, que quieres posar en mi vida. ¿No está la paciencia de Dios ahí manifiesta? Porque Dios va a ser paciente. Y Dios es paciente con su iglesia. Y mañana te volverá a decir que hoy quiere hacerlo. Y pasado mañana te volverá a repetir: hoy quiero estar en tu casa. Y no vas a escuchar un reclamo. Aprovecha hoy, aprovecha este día, aprovecha este domingo, para que la bondad de Dios nos lleve al arrepentimiento. Gracias. Ok. Entonces, si Dios está usando su gracia, su amor, tenemos que ser agradecidos con Él y tenemos que ver claramente que está el camino ahí. El camino es arrepentimiento. Ok, tengo que ir por el arrepentimiento. Te vas a sentir mal y te vas a sentir muy triste cuando escuches esto y tu corazón se haga pasa y digas: sí, Dios es bueno y ha tenido tanta paciencia conmigo. Yo a veces he sido tan infiel. Y puede que salgas de aquí y llegues a tu casa y todavía aproveches un momento a solas y empieces a llorar, o te salga por ahí una lágrima y digas: ay, Dios. Pero al día siguiente sigas exactamente igual. Entonces no tomaste el camino del arrepentimiento, solo fuiste conmovido, entristecido un poco, y en vez de experimentar el arrepentimiento verdadero, solamente experimentas el remordimiento, que son 2 cosas muy diferentes. No, yo ya me arrepentí, no, estuve llorando toda la noche. Oye, pero lo has seguido haciendo cada vez que puedes, esa misma acción. ¿Y qué? Pues no, vuelvo a llorar otra vez y vuelvo a... No, eso no es arrepentimiento. Todos tenemos por ahí un área en la que no llegamos todavía, no hemos alcanzado el arrepentimiento. En algunas áreas, no hablo del arrepentimiento general, de entregar tu vida y empezar a crecer en el Señor. Hablo de ese proceso continuo de ser libres del pecado, libres de todavía algunas ataduras en algunas áreas de nuestra vida que todavía nos arrastran, nos frenan. Piedras que en el camino dices: esta piedra nunca vuelvo a caer en ella. Y cuando menos te das cuenta, ¡pum!, ya te diste el porrazo y volviste a caer en la misma piedra. Y vienes y lloras otra vez y te sientes mal. Y tienes temor de caer nuevamente en la misma piedra en otra ocasión. Y no ha habido ese cambio, ese arrepentimiento. Arrepentimiento de su original significa cambio de mentalidad. Y lo dejamos solamente en: me sentí mal, lloré, pues ya como que me liberé un poco y sigo siendo lo mismo. Mira que hay 2 estorbos. Regresamos al texto de Romanos. Hay 2 estorbos que menciona aquí este pasaje. Dice el versículo 5: pero por tu dureza
Y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, en vez de que nosotros estemos atesorando la benignidad, atesorando la longanimidad del Señor, su paciencia, como tesoros, como cosas grandes, ricas, valiosas, estamos atesorando corazones duros, sin arrepentimiento, que al final nos van a llevar a un juicio. Y un juicio, ¿cómo dice aquí? Justo. Y si nosotros somos pecadores y no nos hemos arrepentido, ¿cuál es el justo juicio? Pues la condenación, ¿no? Que seamos condenados, la muerte. Eso es lo justo. Y nadie quiere ver aquí la justicia. Y a veces oramos, oh Señor, te pedimos que en esta parte pues sea tu justicia sobre mi vida, o sobre este y este asunto. Espérame, si esperamos la justicia de Dios, la verdad es que estamos pidiendo mal. Nosotros debemos de descansar totalmente en su gracia, en su amor, en su benignidad, en su paciencia. Porque si pedimos la justicia, lo justo es la muerte. Gracias a Dios que en Cristo hemos sido justificados y nos presentamos justos delante de Dios. Pero por lo que Él hizo, por la obra que Él hizo, ya lo hizo todo Jesús. Jesús vive en mí, entonces soy justificado. Ya no necesito arrepentirme. No, el arrepentimiento viene en un inicio para nacer de nuevo, pero después hay un proceso de santificación en donde nos vamos arrepintiendo cada día y cada día vamos pidiendo perdón. Pero estos dos estorbos, la dureza, mantenernos en un error y decidir quedarnos ahí. ¿Hemos sido duros en algún aspecto de nuestra vida? ¿Saben cuándo somos más duros? Cuando Dios nos dice, hey, pero tu dureza es un estorbo para el arrepentimiento, porque te haces tan duro, tan fuerte, tan sabio, que te haces tan necio y tan inconmovible que ahí te quedas y no das el paso, a pesar de que ves que Dios es bueno, a pesar de que ves que Dios es paciente y que Dios es generoso y que tiene un buen ánimo contigo, y permaneces ahí. No le estoy hablando aquí a la iglesia, pero sí debe haber por ahí alguno allá afuera que este mensaje le llegue. Nos mantenemos en el error, nos mantenemos en esa actitud obstinada, y eso es un gran estorbo para el arrepentimiento. Y dice, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti justamente la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es que haga lo justo, y cuando alguien es culpable va a ser condenado, porque eso es justo, ¿cierto? Claro. Si ignoramos que la paciencia, la benignidad y todo lo bueno que es Dios nos está llevando al arrepentimiento. Esa falta de arrepentimiento está ligada completamente a la soberbia, en que no tener necesidad en que pensamos que no tenemos necesidad de arrepentimiento. ¿Alguien aquí cree no tener necesidad de arrepentirse? Levante la mano. Qué padre, porque eso es lo correcto. Todos tenemos necesidad de arrepentirnos, pero la soberbia es un tremendo impedimento. Es necesario el arrepentimiento. Hechos 3:19, si quieres no lo busques, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si algo tenemos que hacer es arrepentirnos. Lucas 5:39 dijo el Señor, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Todos necesitan arrepentimiento por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay un tono irónico en lo que dice. Mira, hay 100. Si uno se arrepiente, con ese hay gozo. Con los 99 que dicen ser justos, eso no hay tanto show en el cielo. Pero con ese pecador arrepentido, sí hay un gran gozo en el cielo. Y eso es lo que busca el Señor, arrepentimiento. No podemos omitir este mensaje, o no podemos hablar rápidamente acerca del tema del arrepentimiento, porque es fundamental, es una doctrina básica para nuestro crecimiento espiritual. Y estoy hablando no solamente del arrepentimiento de decir necesito ser transformado por Dios, necesito que Jesús venga, cambie mi vida, y si a alguien le he robado, se lo regrese 4 veces.
y que ya no atesore para mí, sino que lo que tengo lo comparta con los que lo necesitan. Wow, todo lo contrario que hacías, ahora ahora haces todo lo contrario. Hay un fruto y hay una evidencia de arrepentimiento. Yo creo que aquí ya vemos puros arrepentidos, pero ¿y qué tal si hay alguno que no se haya arrepentido? ¿Qué tal si yo tal vez no me he arrepentido y tengo años viniendo a la congregación y estudiando la palabra? ¿Cómo saberlo? Un día andabas haciéndole al James Bond, te brincaste una barda, te caíste en unas piedras, te golpeaste una costilla y traes el dolor, dices, no sé si me habría roto una costilla. ¿Qué haces para estar seguro? Vas y tomas una radiografía. Entonces ahí ves claramente si sí está quebrado o no. ¿Cómo haces para saber si estás verdaderamente arrepentido? Pues haz otra radiografía. Haz una radiografía de tu vida, si realmente hay frutos, si realmente estás haciendo cosas diferentes, totalmente contrarias a las que antes hacías, en su mayoría. Bueno, entonces puedes estar seguro que te has arrepentido. Si cada vez en ti se ve más claramente el rostro de Cristo, hermano, te has arrepentido. Pero si solo has puesto un poco de maquillaje así cristiano, una playerita por ahí que tenga un texto muy impactante, bíblico, pero tus acciones no reflejan un arrepentimiento, un cambio de mentalidad, haz una pausa. No podemos ignorar que es la bondad de Dios que ha tenido hasta hoy con nosotros, nos está guiando a arrepentirnos. Es cierto, creo que sí. Sí, es bueno reflexionar en esto. No confundamos jamás el remordimiento con el arrepentimiento. Hay un continuo arrepentimiento, y eso nos va llevando de crecimiento y crecimiento, porque nos hace dependientes de Dios. Entonces ya un día me arrepentí, ya a vivirla sabroso, y ahora si tú pecador te vas a ir al infierno, ¿no? Como estaban haciendo ahí los romanos. No, continuamente. Y ese es un proceso de santificación, donde estamos apartándonos de lo malo y acercándonos cada vez más y más al Señor. Ve a Corintios 7:10. 2 de Corintios. ¿Lo tienes? Ok. Dice así: porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? ¿Para qué? Ok, vamos por partes. Dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Entonces, cuando está hablando Romanos de que no ignoremos la bondad de Dios, que no ignoremos su longanimidad y su paciencia, nos tiene que llevar al arrepentimiento. Cuando tú entiendes que Dios es bueno y hace algo contigo que dices, otra vez Dios ha sido fiel, qué bueno es el Señor, y te da una sensación de tristeza y de quebranto, y dices, ¿por qué Dios es tan bueno? Perdóname, Señor, perdóname, porque la verdad hay veces que no me siento digno. Gracias a Cristo Jesús, que por Cristo soy digno. Pero nos lleva al arrepentimiento. La tristeza que Dios ponga en tu corazón, el quebranto que pueda venir a tu vida, te va a guiar siempre al arrepentimiento. Siempre. ¿Alguna vez has ido al cine y has visto una película muy padre con un enorme mensaje? Me estaba acordando de una en la mañana, y quería acordarme ahorita, pero no me acuerdo del nombre. Es una novela que llevaron al cine, de un tipo que era virtuoso en habilidades físicas, esquiaba y nadaba y brincaba y hacía un montón de cosas, y bueno, tiene un accidente en moto y queda todo así cuadrapléjico. ¿Cómo se llama? Yo antes de ti, exacto. Yo antes de ti, esa película. No, y ahorita la van a apuntar y van a llegar a su casa a verla. No se distraigan. Está muy buena. Está muy buena esa película. Y termina con un mensaje donde te deja un poco en shock, pero al mismo tiempo ves la calidad de las obras buenas de uno de los personajes principales, y dices, ay Dios. Y lloras y dices, yo he sido malo a veces, no, yo no hubiera hecho eso,
No, yo jamás hubiera hecho eso. Y te entristeces. Y ves otras cosas que tienen un mensaje positivo muy bueno, un mensaje que dices, wow, no, qué impresionante. Y lloras y dices, ay, sí. Y sales triste y lloras y ahí todo el mundo sale limpiándose las lágrimas, porque lleva un mensaje de reflexión muy padre. Pero apenas llegas al estacionamiento y, oye, ¿y qué vamos a cenar? Se te olvidó. Nada te llevó al arrepentimiento. ¿O sí? ¿O alguna vez has dicho, viste la película que no tenía nada que ver? Llegaste a tu casa, doblaste tus rodillas, perdóname, soy un pecador. ¿No, verdad? ¿O sí? ¿O sí? El mundo no te va a llevar a esto. Y revisa lo que dice ahí Corintios. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Es decir, esta tristeza, de esta no te tienes que arrepentir. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Nada de lo que te dé el mundo, bueno o malo, que te lleve a una tristeza, nunca te va a llevar al arrepentimiento. Nunca te va a llevar a que verdaderamente cambies tu manera de pensar y empieces a dar otras obras. Entonces digas, ahora sí voy a compartir con los pobres. ¿Sabes qué? A ti te hice unas cosas muy malas. La verdad, lavé mi coche fuera de tu garage y mojaba con jabón y dejaba todo embarrado fuera de tu garage. ¿Sabes qué? Ahora yo voy a lavar tu coche cada fin de semana. Y empiezas a hacer las cosas contrarias que antes hacías. Según Dios, la tristeza que Dios pone, eso sí te lleva a hacer estas obras. Pero nada de lo que el mundo te ofrece te va a abrir el camino para el arrepentimiento. Amén. Esto hasta aquí nos debe quedar bastante claros. Se los quiero leer en esta versión. Dice ahí Corintios 7:10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento. Ahí no hay arrepentimiento, ni lo vamos a encontrar, ni lo encuentres ahí, ni lo busques ahí. Porque lo primero que te va a enseñar el mundo es enseñarte que no te sientes que sentir culpable de nada. Lo primero que el mundo te dice, no te sientas culpable. Eres una especie de víctima, nada más, tranquilo. No vivas con culpas. Sé libre. Eso nos enseña el mundo. Y Freud enseña mucho de esto. Pero según Dios, lo que Dios estimula, lo que Dios enseña, lo que Dios habla, cuando se revela a nosotros y podemos ver lo bueno que es Él, la gracia y el amor que tiene con nosotros, tiene que estimular arrepentimiento verdadero. Amén. Regresa a Romanos y vamos a terminar ahí. Romanos 2. Ok. Oye, Reina Valera. Ok. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hermano, nosotros hemos aprendido a obedecer la verdad. Y cuando estamos obedeciendo la verdad, estamos discerniendo y estamos entendiendo que necesitamos que Jesús pose en nuestra casa y traiga salvación, traiga arrepentimiento. Si tú has estado luchando con dejar a Jesús realmente que entre a tu casa y pose ahí, baja de la rama gozoso y ve con Él a tu casa. Bájate de la soberbia, abre la puerta de tu corazón y deja que entre y que haga lo que tenga que hacer para que entonces tomes el camino del arrepentimiento. Las obras van a ser una evidencia, los frutos van a ser una evidencia que nos hemos arrepentido. ¿Sigues luchando con algo? Dios te ha transformado increíblemente de lo que eras antes, pero hay algunos detalles todavía que te hacen tropezar. No temas.
Dios es fiel para aún continuar su obra contigo hasta el fin del mundo. Amén. Así que no te desesperes, no quieras ser perfecto, no quieras llegar a ser como Pablo en un día, en un año, en 2 años. Es un continuo proceso y tenemos que confiar que Dios lo va a hacer. No digas, es que esto ya lo he arrastrado durante tanto tiempo y no me lo puedo quitar. Tranquilo, aliméntate de la paciencia de Dios, que Él será fiel para ayudarte a quitarte eso, a limpiarte y a renovar tu manera de pensar, que quedes completamente arrepentido de eso y actúes diferente, que sepas sacarle la vuelta a esa piedra, a ese estorbo. Amén. Confiemos en el Señor y en su gracia, en ese amor, en su paciencia. Ponte de pie, vamos a orar, por favor. Señor, oh, qué bueno eres tú, Señor. Gracias por esa gracia, por ese amor, por esa bondad, por esa benignidad, Señor, generosa, paciente, que con ternura nos mira y nos guía, Señor, nos conduce al arrepentimiento. Señor, gracias. Gracias por tu Hijo que se ha acercado y hoy nos dice: quiero posar en ustedes, quiero estar ahí y quiero que te levantes y hagas las cosas que quiero que hagas. Obras que preparé desde antes de la fundación del mundo para que anduvieres en ellas. Señor, sabemos que tú nos dices esto todos los días. Queremos hacerlo como lo hizo Zaqueo. Queremos continuar con nuestra santificación, apartándonos todos los días de aquello que nos afecta, que nos desvía, que nos entorpece. Queremos alejarnos del pecado, de lo malo. Queremos acercarnos a ti, Señor. Queremos vivir eternamente arrepentidos, Señor, y agradecidos por ese amor tan grande que tú tienes por nosotros. Enséñanos a amarte, Señor. Dios, te pido que tú lleves a mis hermanos en bendición y que ninguno, Señor, ninguno de este lugar salga diferente. Que permita que Cristo pueda posar en ellos y transformarlos a tu imagen. Gracias, Señor. Dios, agradecemos por todo lo que tú nos has provisto, en lo económico y de lo recibido de tu mano. Eso te ofrecemos, Padre. Bendice las ofrendas y el diezmo, Señor, para que continúe tu obra, Padre. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Te adoramos, Señor.